Ok, bueno, pues buenas noches. Y les decía que estaba contento porque hoy vamos a ver una meditación que ya le hemos trabajado, que es muy, muy poderosa, que es Yapsen, Refugio Bodhicitta. Pero Ujú. esta meditación nos puede llevar hasta la liberación. Es más profunda de lo que nos imaginamos. Entonces, pues algunas de las cosas que estuvimos viendo en las anteriores sesiones, fue precisamente para prepararnos para llegar a esta visión, pero más profunda de Kyabsen, porque hemos hecho esta oración, pero no hemos llegado a su profundidad y, y quería que la viéramos en toda su profundidad. Esta, esta oración que se dice que es quizás la más importante en todo el budismo, porque junta dos cosas: refugio, la toma de refugio en la triple joya y la generación de la bochita, la mente de la bochita, la mente del despertar o la mente de la iluminación, ¿no? El, entonces, por un lado es muy protectiva esta oración y por el otro lado genera infinito mérito. El, entonces, vamos a recitarla primero, tal cual. Es, aquí la tenemos escrita en grafía tibetana. Aquí en transliteración Willy a caracteres romanos. Y aquí está cómo se pronuncia en español, la fonética en español, Kiapsem, ¿sí? El, entonces, Kiap tiene que ver con refugio y Sem con la mente. Es mente, pero en este caso se refiere a la mente de la bodhicitta. Entonces vamos a recitarla dos veces en tibetano y luego una vez en español. Déjenme poner acá cómo se recita, ¿no? O sea, quizá para recitarla primero siguiendo las sílabas, como lo hacen los tibetanos. A ver, déjenme ver si tengo aquí. A ver. Mm, a ver. Sí, aquí está. Ok, entonces vamos a recitarla. Déjenme ponerla más grande aquí para recitarla en tibetano, ¿no? Aprender es algo maravilloso de esta oración, es que aunque no sepamos sus significados profundos, los maestros dicen que aún así recibimos todos sus beneficios, todas sus bendiciones. Y quizás contarles un poquito que cuando estuve en la India, el, siempre es muy aconsejable si llegan a ir a la India, que vayan con un guru o con un geshe o un maestro espiritual, el que sea como su guía. Y pues, yo trataba así, me tocó ir con Geshe Shera de Centro Loseling.
Y pues, él conoce profundamente allá porque él estuvo precisamente en un monasterio en Bodh pero cuando nos tocó ir con él a una pequeña estupa que construyeron al lado del río Narayana, en honor de esta dama. Algunos dicen que era una señora de sociedad, otros dicen que era una campesina, que fue la que le ofreció el plato de arroz con leche y miel al, al Buda, que en ese entonces pues, no era Buda, ¿verdad? Era el asceta Gotama, pero ella lo confundió con el espíritu de un árbol, porque se dice que una vez que ella pasaba por ahí, recibió una bendición y cada año iba a- en gratitud a ofrecer una, algo, ¿no? Ella pensaba que era un espíritu de un árbol y cuando ella llegó y vio a la Zeta Gotama tan flaco, con la piel tan oscurecida, que se le veían hasta se dice, las costillas. Ella lo vio y ella pensó que ese era el espíritu del árbol y le ofreció. Pero en cualquier otro momento, el asceta Gotama nunca hubiera aceptado recibir esa comida ni hablar con una mujer, ¿verdad? Porque él ya se había apartado totalmente de la vida mundana. Pero como él acaba de tener el insight del camino medio, entonces decidió que tenía que fortalecer su cuerpo para poder entrenar su mente y entonces lo aceptó. Entonces, cuando salimos de esa pequeña estupa, Geshe Shera dijo, vamos a hacer una oración que se sepan. Y dijo que absen. Y yo me quedé en blanco, ¿verdad? Dije, ¿de qué habla? El, porque muchas veces ha venido acá a Occidente a hacer prácticas y no se recitan los títulos de las partes de las oraciones, ¿no? De una sadhana. Por ejemplo, no se dice, ahorita vamos a hacer los cuatro pensamientos o ahorita vamos a generar la bodichita, sino que se van haciendo en corridito. Y entonces a veces uno no sabe qué está uno recitando. Y yo desde aquel entonces me hice el propósito de siempre recitar qué estamos haciendo. Por eso pongo acá en tibetano y en español refugio bodichita, ¿no? Para saber qué es, para que no me vuelva a pasar eso. Este, y entonces él, él la recitó y claro, ya cuando yo no sabía cuál iba a recitar, no sabía. Pero cuando la empezó a recitar, pues sí, obviamente ya la había escuchado esa oración y la había recitado varias veces, pero yo no sabía que se llamaba Kiapsen. Entonces, el, vamos a recitarla en aquí como la recitan los tibetanos, ¿verdad? Que unen dos sílabas, ¿no? Este, excepto la última, ¿no? Ok, vamos a hacerlo una vez. Sanje Chodan Sokji Choknamla. Panchu Bardu Dagni Kyapsuchi. Dagdi Chinsokji Pe Sonamji. Drola Penchir Sanje Druparsho. Y bueno, dicen los maestros que hay que recitarla dos veces en tibetano para conectarnos con el linaje de todos los maestros y discípulos que la han recitado a lo largo de cientos de años o miles de años esta oración. Entonces, como que nos uniéramos al linaje, como si nos colgáramos del hilito de ese linaje, ¿verdad?
pero luego tenemos que recitarla en español para entender su significado, qué estamos haciendo, ¿no? Aquí está en inglés, pero la vamos a hacer nosotros en español. Pues vamos a recitarla aquí en la versión de Mingyur Rinpoche, uno de los grandes gurús que afortunadamente están hoy día en este mundo, en, tal como se hace en la naturaleza de la mente, ¿verdad? Con la transliteración al español de la inteligencia artificial, que es muy parecida a esta que estábamos haciendo aquí. Entonces vamos a hacerla ahora acá. Dice Sanje Chodan Sokji Choknamla. Hanchu Bardu Dagni Kyapsuchi. Dagji Chinsokji Pe Sonamji. Drola Penchir Sanje Druparsho. Y ahora en español. En el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, me refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me conduzca a la budeidad para el beneficio de todos los seres. Y bueno, ya desde aquí, al recitar esta oración, empezamos a entrenar la mente, pero si no nos dicen cómo, no vamos a saber qué está pasando, ¿verdad? Obvio, Drampa, la atención, tiene que estar atento a lo que se está pronunciando, ¿sí? Dicen algunos monjes que ellos persiguen sílabas, ¿no? Entonces, una manera de ellos de enfocar la atención es ir siguiendo las sílabas, aunque se las sepan de memoria. Entonces, Sanje, Chodan, Sokji, ¿sí? Pero aquí están pasando varias cosas. Primero, las dos primeras líneas tienen que ver con la toma de refugio. Estas dos primeras líneas. Y en cambio, las otras dos, las dos últimas líneas tienen que ver con la generación de la bodichita. Y eso ahí es donde Shishin, el alerta, se está dando cuenta, ¿no? Entonces, mientras Drampa está en la recitación, Shishin se da cuenta, ok, ahorita estoy tomando refugio, ¿sí? En el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, me refugio hasta alcanzar la iluminación. Y luego en las otras dos líneas es que el mérito me genera y otras acciones virtuosas me conduzca a la budeidad para el beneficio de todos los seres, ¿sí? Entonces son las dos cosas que, por eso esta meditación une el refugio y la bodichita, ¿verdad? Pero hay otra cosa que está pasando aquí. Cuando nosotros recitamos Sanje, Sanje significa Buda, ¿no? En tibetano, Sanje. Entonces, ahí, pero el, ¿qué significa un Buda? ¿Sí? Este, un Buda se dice, bueno, hay varias interpretaciones de lo que es un Buda, de acuerdo por ejemplo, la tradición Theravada tienen una manera de describirlo. De hecho, lo recitan ahí casi diario en los monasterios. ¿Cuáles son las características de un Buda? ¿Cuáles son las características del Dharma? ¿Y cuáles son las características de la Sangha? Pero aquí, esta oración está relacionada más con el linaje Mahayana.
precisamente por la bodichita, ¿verdad? Que es la que se cultiva más en el Mahayana. En, la toma de refugio coincide tanto en el Theravada como en el Mahayana, pero la forma de describir el Buda varía un poco entre el Theravada y el Mahayana, pero una de las primeras características de un Buda es que se ha deshecho de todo lo negativo, de todo lo malo. Y cuando decimos el San, a eso se está refiriendo, que se ha deshecho de todo lo negativo. Y el Ye es que ha adquirido todo lo positivo, ¿no? Entonces, este San Ye, ahí Drampa lo está dividiendo en dos. El San Ye. Entonces, el San es que el Buda ha eliminado todo lo malo, lo negativo. Ese es a lo que se refiere el San. Y el Ye es que ha adquirido o realizado todo lo bueno o positivo. Entonces, es otra manera de describir un Buda, ¿verdad? Sí. Ahorita voy a ir un poquito más profundo de esto. Y luego en la segunda frase se va a decir Hanchu. Y Hanchu significa la iluminación. Pero un Buda está iluminado, ¿verdad? Entonces, es como sinónimo el decir Buda. Uy, no sé qué pasó. Creo que alguien quería entrar, pero no lo veo. Entonces, el decir aquí, a ver si. Ok, a ver, perdón. Es que no sé, no se ve quién se está uniendo. Ok, entonces, Ana. Hola, Ana, bienvenida. Buenas noches. El, Estamos viendo aquí esta oración de Kyabsen, que es la más profunda del budismo. Entonces, la estamos diseccionando, ¿no? Paso a paso. Entonces decíamos acá que bienvenida, Ana. Decíamos acá que este, en la primera frase decimos Sanje Chodan Sokji Chognamla. Y aquí el Sanje es Buda, ¿verdad? Y en la segunda frase decimos Hanchu Bardu Dagni Kepsuchi. Y este Hanchu es la iluminación, pero un Buda está iluminado. Un iluminado es un Buda. Entonces son como sinónimos, Hanchu. Entonces aquí podríamos igual cuando decimos Han, estamos pensando que nos hemos deshecho de todo lo negativo y Chup, que hemos adquirido todo lo positivo. ¿Sí? Ahora voy a ir un poquito más a fondo de qué es eso negativo que el Buda se ha deshecho, ¿verdad? ¿Y qué es eso positivo que el Buda ha hecho? Entonces, déjenme poner acá las características de un Buda de acuerdo al enfoque Mahayana, ¿sí? Porque muchas veces se dice, bueno, queremos nosotros, se dice que todos somos Budas en potencia. El, y entonces, que ya lo somos. Y a veces se dice que, bueno, es nuestra intención o motivación alcanzar la budeidad. Pero, ¿qué significa eso? ¿No? ¿Sí? Y entonces, cuando estamos nosotros recitando Kyabsen,
ya las palabras empiezan a cobrar otro significado, ¿no? Tienen una más profundidad porque la mente recuerda eso, aunque el, nosotros estemos solamente recitando a veces una palabra, es como que esa palabra condensara todo lo que está atrás, todos los significados que están atrás. Entonces, mm, dejen ver mm, a ver si lo puedo encontrar acá, porque no quiere aparecer, pero a ver, a ver si lo encuentro por acá, para que veamos. Es muy bonito el poder saber qué es un Buda, cuáles son sus características, y las vamos a resumir en tres grandes bloques. Pero déjenme ver si lo encuentro para que no me falle la memoria. El, a ver, creo que ya lo encontré acá, pero dejen recuperarlo. Ujú. Entonces, un Buda básicamente primero ha obtenido la liberación. Entonces, un Buda primero es un arhat, un ser que se ha liberado. Y cuando uno dice, bueno, ¿y un arhat qué es un arhat? ¿De qué se ha liberado un arhat? ¿No? Entonces, un arhat se ha liberado primero de la ignorancia, de las emociones perturbadas o los kleshas. Él se ha liberado de el karma, ¿no? Se ha liberado de el samsara, del sufrimiento. O sea, ya no va a tener otro renacimiento, otra vejez, otra enfermedad, otra muerte. Entonces, de eso se ha liberado un arhat. El, Dejen ver, es que aquí está, pero mm, dejen, aquí está. Ok, entonces aquí déjenme traerlas, estas cualidades. El, pero déjenme relacionarlas primero con la rueda de la vida, ¿no? Que aquí está la rueda de la vida y un Buda, ¿no? Está acá. Y este Buda, lo primero que se dice es que este Buda se ha liberado del samsara. Entonces, aquí dice, un Buda es alguien que ve la rueda. Dejen poner esta parte, ¿no? Entonces, un Buda se dice, un Buda ve la rueda, ¿sí? Ve la rueda de la vida, ¿no? Esa es una característica, ¿no? Entiende la rueda, que es también muy profunda, ya salió de la rueda y enseña cómo salir de la rueda, ¿sí? Son estas cuatro cosas que se hizo un Buda, ¿no? Este, el, entonces la conoce la rueda, la profundidad, la entiende. Él ya salió, por eso se dibuja acá arriba, y nos enseña.
cómo salir, que nosotros también logremos ese mismo resultado. Y ahora vamos a ir a las tres cualidades o características de un Buda. Entonces, la primera característica de un Buda es que es Arhat, como decía hace un momento, y como tal se ha liberado de la ignorancia, los kleshas, las emociones perturbadas, la producción de nuevo karma, ¿sí? Se ha liberado de los patrones o hábitos condicionados que se conocen como vasana en sánscrito. Se ha liberado del sufrimiento de nacer, envejecer, enfermar y morir. Se ha liberado del samsara. Por ello se dice que ha conquistado todos sus enemigos, pero no enemigos externos, ¿verdad? Sino todos los enemigos internos, sus maras, sus demonios internos, los ha dominado a todos. Es libre, por tanto, de la ignorancia y de la fijación dualista. Va más allá de toda elaboración conceptual. No está condicionado por las apariencias, aunque puede manifestarlas. Y ya realizó directamente la vacuidad, sunyata, ya ha alcanzado el dharmakaya. Y no solo ha alcanzado el nirvana, sino que no se limita a él. Por ello se dice que fue al paranirvana. ¿Sí? O sea, va más allá del nirvana. ¿Sí? El arhat queda en el nirvana, ¿verdad? El nirvana es como la felicidad, ya no condicionada. La paz le llaman algunos, un estado de gozo, pero el Buda va más allá de esto, ¿no? Entonces, por eso el Buda es arhat, pero va más allá de un arhat. La segunda característica o cualidad de un Buda es que el Buda trasciende al arhat al haber alcanzado la sabiduría perfecta, el prajna, ¿no? Y la compasión ilimitada, mahakaruna. Por tanto, surge inseparablemente como vacuidad y apariencia. En él estas cualidades se manifiestan como una dimensión de gozo y perfección, que es lo que se conoce como el Sambhogakaya, por lo que enseña a los bodhisattvas más avanzados, guiándolos en el desarrollo de la bodhicitta. Es la segunda característica de un Buda. Y la tercera característica, en su forma nirmanakaya, el Buda es actividad y manifestación. El, entonces el Buda se manifiesta continuamente para beneficiar y bendecir y liberar a los seres. Como posee conocimiento perfecto, Sarvajña, y domina los medios hábiles, Upaya, guía y enseña según las necesidades de cada ser, pues conoce su mente, sus intenciones o motivaciones y capacidades, conoce su karma y sus vidas pasadas, y conoce todos los caminos que conducen a su liberación. Por eso el Buda le puede dar a uno un traje a la medida, ya no un traje en serie, ¿no? Un traje que se adapte exclusivamente a ti, a lo que tú quieres, a lo que tú necesitas, a lo que tú puedes. Por eso es tan beneficioso poder tener un contacto con un Buda. Pero bueno, se dice ahora, pues, ¿el Buda está en el mundo o no está en el mundo? El Buda estuvo aquí hace 3000 años según la tradición Kalachakra o 2500 años según las otras tradiciones. Pero el Buda decía que en estos tiempos él se manifestaría a través de los gurús. Entonces, por eso es tan importante acercarnos a los gurús, ¿verdad? Porque si nosotros vemos al gurú como Buda, recibimos bendiciones del gurú como si fuera un Buda, como si fuera el mismo Buda. Si lo vemos como un ser ordinario, entonces recibimos bendiciones de un ser ordinario. Si lo vemos como un maestro realizado, pues recibimos bendiciones de un maestro realizado. La diferencia está en nuestra mente, ¿verdad? No en el maestro. Y se dice que el Buda es maestro no solo de devas y humanos,
sino de todos los seres, ¿sí? Entonces, estas son las tres cualidades o características de un Buda, de acuerdo al enfoque Mahayana, ¿sí? El Buda, uno, el Buda es Arhat. Dos, el Buda va más allá del Arhat al haber alcanzado la sabiduría perfecta y la compasión ilimitada, ¿sí? Y en su forma nirmanaka, el Buda es actividad y manifestación para ayudar a liberar a todos los seres, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos acá, cuando decimos ha eliminado todo lo negativo, es que el Buda se ha liberado, ¿sí? Y cuando nosotros decimos que ha alcanzado la sabiduría y la compasión ilimitada, pues es que el Buda tiene todas las realizaciones, ¿verdad? Y entonces, pero no solamente se queda ahí, sino que une esta liberación y esta realización para beneficio de todos los seres, ¿verdad? Por eso el Buda es el que va a enseñar la bodhicitta. Entonces, ahora vamos a volver a recitar la frase o la oración de Kyabsen, pero vamos a verla en la rueda de la vida, ¿sí? De hecho, el Buda le gustaba que se pusiera esta frase al final de la rueda de la vida, que decía, esfuérzate por destruirla, entra en el camino del Buda Dharma, elimina al Señor de la muerte, como un elefante destruye una choza de paja, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está invitando, ¿verdad? Y entonces aquí voy a relacionar Kyabsen con la rueda de la vida, ¿sí? Entonces, son las cuatro frases que ya recitamos, la uno, la dos, la tres y la cuatro, ¿verdad? Pero es interesante ver qué está pasando aquí con estas frases, ¿no? Primero, la primera frase, decimos en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, ¿sí? Aquí está el Buda, ¿verdad? Representado. El Dharma está representado con su mano que está señalando el camino para que nosotros alcancemos la liberación o la iluminación, ¿sí? Y la Sangha o la Asamblea Suprema está representada generalmente con Budas o gurus que están, o bodhisattvas que están en los distintos planos de existencia, ¿sí? Aquí quizás se ve, ¿no? Por ejemplo, aquí un Buda con su aura, ¿sí? Incluso en el reino animal, ¿no? Aquí no se distingue mucho, pero es un león de las nieves, ¿no? Que está ayudando al resto de los animales, ¿sí? Entonces, en la primera frase decimos en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, que es la triple joya, ¿sí? Este, aquí, ¿no? Que esta es la triple joya. Dice, me refugio hasta alcanzar la iluminación. Entonces, aquí es curioso porque en la primera frase, pues nada más se está refiriendo a la triple joya, pero en la segunda frase ya hay un vínculo ahí entre la iluminación y la triple joya, ¿no? Entonces ok. O sea, me refugio en la triple joya hasta alcanzar la iluminación, ¿no? Entonces ya son dos cosas, ya no es una sola, ¿sí? En la primera frase solamente hablamos de la triple joya, ¿verdad?
Pero en la segunda frase hablamos, ok, me estoy refugiando en la triple joya, pero porque quiero alcanzar la iluminación. Ya son dos cosas, ¿verdad? Entonces, en la primera frase tenemos, voy a poner aquí un número, acá tenemos un número en rojo, ¿no? Acá tenemos una sola cosa, o sea, no hay un vínculo con otra más que el, se está mencionando la triple joya en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, pero en la segunda frase hay un vínculo de dos, porque es nosotros queremos refugiarnos en el Buda, el Dharma y la Asamblea para alcanzar la iluminación, ¿verdad? Entonces estamos nosotros, están la triple joya y está este propósito que tenemos de que queremos o esta motivación que tenemos de alcanzar la iluminación. Y luego viene la tercera frase que dice que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas, aquí generosidad es la puerta de entrada al camino espiritual, no solo en el budismo, sino en muchas otras religiones. Por ejemplo, en el cristianismo es la caridad, ¿verdad? Este, y también cuando vemos las enseñanzas graduales o Anupuvikatan, ahí también la primera enseñanza gradual es la generosidad, ¿no? Después viene la ética, después vienen los cielos, después viene la inconveniencia de los placeres sexuales, luego viene el quinto, la renuncia, ¿no? Pero empezamos siempre por la generosidad. Y en las paramitas también se empieza primero con la generosidad, que es la primera paramita, luego la ética, aquí coinciden, ¿verdad? Con las enseñanzas graduales, luego la paciencia, luego el esfuerzo, luego la atención y luego la sabiduría. Entonces aquí, para resumir la oración, dicen que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas, y esas acciones virtuosas se refieren a las 6 paramitas, ¿sí? Que son las cualidades de largo alcance que requiere un bodhisattva para alcanzar la budeidad, ¿no? Se dice que un bodhisattva es como los hijos de los budas. Se dice a veces que el Buda es un conquistador, como decíamos hace rato, el conquistador de enemigos, y el bodhisattva es el hijo del conquistador, el hijo de los conquistadores. Pero aquí está diciendo en esta tercera frase que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me conduzca a la budeidad. Y entonces aquí estamos, el bodhisattva está cultivando estas paramitas para ser conducido hasta la budeidad, hasta la iluminación, pero para el beneficio de todos los seres. Entonces, aquí ya tenemos tres cosas, ¿verdad? Tres vínculos, ya no dos, como acá. Vas a tener tres vínculos, porque por un lado es, ok, ya estoy cultivando las paramitas, pero con una intención, ¿no? Entonces aquí este es el primer vínculo, ¿no? El primer vínculo. Acá lo voy a poner acá en rojo
para que lo veamos. Acá, dejen ver, aquí teníamos nada más 2 vínculos, ¿verdad? La primera frase tenemos un solo vínculo, ¿verdad? Que es la triple joya. En la segunda frase tenemos 2, ¿verdad? Me refugio hasta alcanzar la iluminación. Pero en la tercera frase vamos a tener 3 cosas, ¿no? Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas, esto me conduzca a la budeidad, queremos llegar, que está representada por la luna, pero no solamente para mí, como sería en la tradición hinayana o en la tradición theravada, sino be- liberar a todos los seres, para beneficio de todos los seres, ¿sí? Entonces, aquí este tercer vínculo, estos 3 vínculos, ya nos conectan con la bodichita, ¿no? El, la primera frase, pues es como, ok, pues ahí está el Buda, el Dharma y la asamblea, y podríamos decir, ¿y yo qué? ¿O qué tiene que ver conmigo? En la segunda frase, no, ya nos unimos, nosotros tomamos refugio en la triple joya, ¿sí? Si tenemos fe, si tenemos devoción, ¿sí? Con el propósito de alcanzar la iluminación, ¿verdad? Entonces, este vínculo es este de acá, tiene que ver con el refugio, ¿verdad? En Kiapsen, ¿sí? Lo voy a poner aquí, este primer vínculo es el refugio, ¿verdad? Y un refugio, decíamos, es algo que es accesible y es algo que te libera del peligro, ¿no? Entonces, para eso estamos tomando refugio. ¿Y de qué peligro? De los peligros de- que tenemos en el samsara, de estar aquí dentro de la rueda. Entonces, para eso tomamos refugio. Pero en cambio, la tercera frase, junto con la 4 y junto con la 2, ya está yendo a la bodichita, ¿verdad? Pero la bodichita es, yo estoy haciendo esto para lograr tal cosa, pero para beneficio de todos los seres, ¿no? Entonces son 3 cosas, ¿no? La bodichita es algo mucho más complejo, ¿verdad? Que el refugio. En el refugio teníamos solamente 2 cosas, en la bodichita tenemos 3, ¿verdad? Sí. Es lo que yo estoy haciendo, no lo estoy haciendo solo por mí, lo estoy haciendo para beneficio de todos los seres, pero no los voy a poder ayudar si yo no genero la liberación y luego la iluminación, ¿sí? Si no he adquirido estas cualidades o características de un Buda, que ya las tengo. Eso es lo curioso, ¿verdad? Que plantea el budismo. No es que yo tenga que desarrollar todo esto, más bien tengo que quitarme lo que no me pertenece, ¿no? Que estos son como velos, ¿no? El velo de la ignorancia, el velo de las kleshas, el velo del karma, el velo de los vasanas. Tengo que quitarme eso que no me deja ver mi verdadera naturaleza, mi verdadera esencia, ¿no? Igual se dice que ya tenemos la sabiduría innata, la sabiduría primordial ya existe en nosotros, así como la compasión, pero como estoy atrapado por mi ego, por mi visión autocentrada, estoy atrapado por la ignorancia y por la soberbia o por el egoísmo y no veo eso. Y entonces, desde esa perspectiva es poco lo que puedo hacer por el resto de los seres, ¿verdad? Si yo me quito todas esas telarañas, toda esa cochambre, entonces va a emanar mi verdadera naturaleza. Y es a lo que el Buda nos está invitando, ¿no? El, y nos dice que todos lo podemos lograr, ¿verdad? Entonces, voy a recitar otra vez, pero me gusta a mí
cuando hago Kepsen, me imagino la rueda de la vida, y entonces cuando digo en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, entonces me estoy imaginando al Buda, el Dharma y toda la Asamblea Suprema, me refugio hasta alcanzar la iluminación, ¿verdad? O sea, me quiero unir a ellos porque quiero alcanzar acá esta luna, ¿no? Que simboliza la iluminación. Luego, que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas, que estas acciones las estoy haciendo para alcanzar la budeidad, ¿verdad? Aquí podríamos poner una flechita así de que va subiendo. O sea, estas acciones son las que convierten a un bodhisattva en un Buda, ¿no? ¿Sí? Entonces, quiero hacer estas acciones, pero para alcanzar la iluminación y que pueda entonces beneficiar a todos los seres, ¿no? Entonces le voy a decir, en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, me refugio hasta alcanzar la iluminación, que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me conduzca a la budeidad para el beneficio de todos los seres. Y bueno, a veces, igual, desde que le estoy haciendo esta oración en tibetano, estoy ya viendo estas frases, ¿verdad? Entonces, la primera frase, cuando digo Sanje Chodan Sokji Chognamla, pues, se refiere, Sanje es el Buda, Cho es el Dharma, Dan es sí, Sokni Chognamla, se refiere a la Asamblea Suprema, ¿sí? Y luego dice la segunda Hanchups, Bardu Dagni Kyapsuchi. Entonces, Hanchup es la iluminación, ¿no? O sea, puedo alcanzar, o sea, para alcanzar la iluminación es que me refugio, ¿no? En el Buda, el Dharma y la Sangha. Y luego viene la tercera, Dagji Chonam, Dagji Sokji Penso Namji, que es el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas. Y viene la cuarta, Drola Penchir Sanje Druparcho. Ahí nuevamente aparece Sanje, que es, quiero obtener esa budeidad, pero para beneficio de todos los seres, ¿verdad? Entonces, es esto me ayuda a no estar repitiendo la oración como loro, sino estoy visualizando qué está pasando, ¿verdad? Sanje Chodan Sokji Choknamla, Chanchu Bardu Dagni Kyapsuchi, Dagji Chin Sokji Pesonamji, Drola Pinchir Sanje Drupashe, ¿sí? Pero al mismo tiempo en mi mente estoy viendo estos vínculos, ¿verdad? Ok. ¿Sí? El que van del 1 al 2 acá y al 3, ¿verdad? ¿Sí? El... Ahora, ¿qué pasa si yo pues no hago Yapsem? ¿No? ¿Qué pasa si yo no tomo refugio? ¿Qué pasa? Este, lo más seguro es que siga atrapado aquí en la rueda de la vida, siga renaciendo en esta vida, ¿sí? En la existencia cíclica, ¿verdad? O sea, si, si, si no logro la liberación, la voy a seguir renaciendo en la existencia cíclica. Y esa existencia cíclica es lo que se conoce como el samsara, ¿sí? Renacimientos compulsivos, ¿sí? En esta rueda de la vida, ¿verdad? Y esto va a suceder, dicen, ad infinitum, hasta el infinito, ad absurdum, ad nauseam.
O sea, hasta el infinito, absurdamente, hasta la náusea, hasta que me quiera liberar, hasta que me harte de sufrir, ¿sí? En la existencia cíclica. O sea, no estoy condenado a que sea hasta el infinito, al absurdo y hasta la náusea, sino hasta que logre alcanzar la renuncia, ¿verdad? Y la renuncia es renunciar a ya no querer sufrir. Pero es cuando nos damos cuenta que el samsara es sufrimiento, tanto un sufrimiento burdo o un sufrimiento sutil o un sufrimiento muy sutil, ¿verdad? Pero todavía nos lamparea el samsara, ¿verdad? Y sobre todo cuando estamos en el reino humano y tenemos tantos placeres, ¿sí? Que confundimos con la verdadera felicidad, o estamos en el mundo de los devas, que tenemos una larga vida y muchos placeres, mucha felicidad, pero es una felicidad condicionada. Entonces, hasta que no me harte, pues voy a seguir aquí girando, girando en la rueda, ¿verdad? ¿Cómo? Así, ¿no? Es como una semilla que de repente tiene un brote, luego se vuelve una pequeña plantita, luego una planta mayor, luego florece y luego se convierte en un árbol y ese árbol vuelve a dar semillas y entonces estamos aquí girando, ¿verdad? Es así, ¿no? Surge la semilla, viene el brote o retoño, viene la plantita, luego la planta, luego la floración y luego el árbol, ¿verdad? Lo voy a poner aquí para que lo veamos esto, porque es una manera de ver la impermanencia, ¿sí? Y ver la vacuidad. Cuando vemos la impermanencia, primero vemos la impermanencia, que es el cambio, ¿verdad? Este que se está dando, y luego se da la interdependencia, ¿verdad? Porque esa semillita no podría germinar si no existiera la tierra, si no existiera el agua, si no existiera el sol, ¿sí? Entonces, esa semillita requiere causas y condiciones, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esta semilla acá que representa, ¿sí? Y vemos acá que está cambiando, cambia y se convierte en el brote, luego la plantita, ¿sí? Entonces, esto nos permite ver aquí en la primera parte, vemos la impermanencia, ¿sí? En cómo está cambiando, ¿no? Aquí vemos la impermanencia, pero también lo podemos ver en nosotros. Nosotros cuando empezamos nuestro camino espiritual somos un principiante, luego somos luego intermedio alto, luego avanzado, luego competente, ¿verdad? O cuando vamos a la escuela, ¿no? Primero estamos en el kinder, luego la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, la maestría, el doctorado, ¿sí? Entonces aquí vemos la impermanencia que algunos le llaman transitoriedad, o vemos el cambio, ¿verdad? O vemos las distintas etapas o fases, ¿no? Que se van dando, ¿sí? En esto. Pero al ver la impermanencia también vamos a ver luego la interdependencia, porque
esa semilla no puede germinar. Nosotros necesitamos la semilla, más la tierra, más el agua, más el sol, ¿sí? Este, que no haya plagas, etcétera. Entonces, todo esto significan causas y condiciones. Igual, ¿no? A lo mejor acá vamos a necesitar fertilizantes, abono, más fertilizantes, quitar las hierbas o quitar plagas, todos los obstáculos, ¿no? Que se puedan dar. Entonces, y luego esta interdependencia nos va a permitir ver la vacuidad, ¿sí? Porque el brote existe, ¿verdad? Todo, o sea, la semilla existe, no es mi imaginación, no la estoy inventando, pero no tiene existencia inherente, ¿sí? Igual el brote existe, pero no tiene existencia inherente, ¿sí? ¿Por qué no? Porque depende de las causas y condiciones, ¿sí? Depende de las causas y condiciones y es impermanente. Por eso me gusta mucho esta imagen acá y más adentro de la rueda de la vida, porque cuando la vemos aquí, vemos que la semilla existe en un momento, ¿verdad? El brote igual, existe, ahí está, pero ya desapareció el brote, ¿sí? Vuelve a existir el brote, pero vuelve a desaparecer, ¿verdad? Entonces, si tuviera existencia inherente, el brote quedaría para siempre, ¿verdad? O si la semilla tuviera existencia inherente, se quedaría. El brote existe porque existió la semilla, ¿sí? Pero el brote desaparece y se convierte en la plantita, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo llama, que es el monstruo ¿sí? Se está tragando todo lo que existe dentro de la rueda de la vida, ¿verdad? ¿Sí? Esa es una manera bonito de ver estas tres que serían las meditaciones supremas, la impermanencia, la interdependencia y la vacuidad, ¿sí? Y vamos a verlo ahorita, pero ya ahora con nosotros. Entonces tenemos el encuentro de nuestros padres, ¿sí? Que es acá lo primero, el, luego se da la concepción, el, el embarazo de la madre, el desarrollo del feto, el embrión, luego viene el nacimiento, luego viene el envejecimiento, la enfermedad, la muerte, y luego otra vez empezar, ¿no? Entonces tenemos aquí este ciclo de el encuentro de mis padres, luego se da la concepción, el nacimiento, envejecimiento, enfermedad y más. A veces puede no darse una de estas etapas, ¿verdad? O darse muy corta, ¿no? Pero desde que nacemos empezamos a envejecer. Y desde que nacemos hay células nuestras que empiezan a enfermar y morir. Y hay otras células que empiezan a nacer, como nos pasa con las uñas o nos pasa con el pelo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estamos aquí igual en este ciclo, ¿sí? Dentro de la rueda, ¿sí? De el samsara, bajo las leyes de la impermanencia o bajo el dominio de Yama, el señor de la muerte. Y lo que decía el Buda es, destruye la rueda de la vida, ¿verdad?
Destrúyela como un elefante destruye una choza de paja. Eso es lo que quiere el Buda, que logremos hacer, ¿verdad? Y una manera de hacerlo es meditando en la impermanencia, meditando en la interdependencia, meditando en la vacuidad. En, eso es en la tradición mahayana. En la tradición Theravada, ellos meditan en tres características de la realidad. Esta es en la tradición Theravada. Meditan en las tres, tres características de la realidad, que son Anika, Dukkha y Anatta. Anika es la impermanencia. Aquí son iguales, ¿no? En la tradición mahayana, sí, es igual, ¿verdad? Anika. Pero ellos se concentran en dukkha, que el dukkha es sufrimiento, aunque a veces por sufrimiento entiendo como algo muy doloroso, algo. Y sí, es dolor, pero más bien es insatisfactoriedad, ¿sí? Porque puede ir desde sufrimientos cosas que no llamamos sufrimiento, ¿verdad? Malestar, incomodidad, esa sensación de vacío o de que me quiero con ganas de más. Eso es dukkha, ¿verdad? Desde cosas muy sencillas hasta cosas muy fuertes. Y anatta, aquí lo puse con mal. Anatta es, en el Mahayana es vacuidad. Aquí ellos van al no yo, ¿sí? O sea, no hay un yo que controle, que puede evitar que este ciclo no se dé, ¿verdad? O no hay nadie esto que veíamos acá no se dé, ¿verdad? Evitar. O sea, yo no puedo decir, pues no quiero envejecer, ¿sí? O no quiero enfermar, ¿sí? O no quiero morir, o no quiero volver a nacer, ¿sí? Esto se da, ¿no? Este proceso. Por eso el Buda recomendaba meditar diariamente en estas 5 reflexiones. Uno, está en mi naturaleza enfermar, no puedo, perdón, está en mi naturaleza envejecer, no puedo escapar del envejecimiento, ¿no? Claro, la ciencia, y más hoy estas nuevas corrientes que piensan de que no, es que con la ciencia se va a lograr la, alcanzar la fuente de la eterna juventud o se van a encontrar tratamientos o le llaman pólipos o no sé qué, para evitar que esto se dé, ¿verdad? Y bueno, quizás sí se pueda atrasar un poco, pero no hay manera, ¿verdad? Está en mi naturaleza enfermar, no puedo escapar de la enfermedad. Claro, a nivel mundial todos están luchando, ¿verdad? Los grandes laboratorios, los médicos desarrollando medicinas, tratamientos para luchar contra esto, ¿verdad? Está en mi naturaleza morir, no puedo escapar de la muerte. El propio Buda, ¿no? Murió. Este, aunque bueno, de él se dice que pasó al paranirvana, ¿verdad? Pero Jesucristo también murió, o los papas han muerto, o los reyes han muerto, por muy poderosos que fueran, como Alejandro Magno, este, los millonarios, la gente más famosa, los grandes escritores,
Se dice que todo lo que nace en este universo tiene que morir. Y por eso dice que todos temblamos ante la muerte, excepto los arhats y los budas, porque ellos ya se han liberado, ¿verdad? Lo que decíamos hace rato. Pero para nosotros es como una hipótesis. ¿Realmente se puede uno escapar de la vejez, la enfermedad y la muerte? ¿Sí? Y claro, si no hacemos nada, pues vamos a seguir girando, ¿verdad? Como decíamos ahí. Y luego agrega la cuarta, ¿no? Todo lo que quiero, me gusta, me deleita, lo voy a perder. Ya lo que decía Alejandro Magno, que cuando se muriera pidió tres cosas, ¿no? Llamó a sus generales y les dijo, ok, cuando me muera, quiero que me pongan en una tabla con la que me van a conducir a la pira funeraria y que vayan cargando mi cadáver con esa tabla los mejores médicos del reino, ¿verdad? Y los generales dijeron, ¿y por qué quiere eso? Pues para que vean que ni los mejores médicos pueden ante la muerte, ¿verdad? Y luego dijo, pero quiero que mis manos vayan colgando. ¿Y para qué quiere eso? Dice, pues para que la gente vea que no me llevo nada, ¿sí? Que vine a este mundo sin nada y me voy sin nada. Y luego pidió que todos sus tesoros los fueran colocando en el camino que iba desde donde iba a morir hasta la pira funeraria. Y le dijeron, ¿para qué quiere eso? Ah, pues, para que la gente vea que todos esos mis trofeos de guerra, todas mis ganancias, aquí se quedan, no me llevo nada conmigo, ¿no? ¿Sí? Entonces a esto se refiere el Buda con esta, todo lo que quiero, me gusta, me deleita, lo voy a perder. No solamente las cosas materiales, aquí se quedan mis amigos, mis familiares, mis títulos, mis trabajos, todo, ¿no? Y luego la quinta reflexión dice, yo soy dueño de mis actos. Y aquí uno dice, ¿qué pasó? O sea, como que cambió de giro la, la, la frase, porque estaba aquí hablando de cosas biológicas, luego aquí de objetos, y aquí se pasa a los actos. Yo soy dueño de mis actos, yo soy dueño de las consecuencias de mis actos. Y esta que es una frase muy profunda, yo soy generado por mis actos. ¿Sí? Yo soy producto de mis actos. Es como se dice, yo soy el arquitecto de mi propio destino. Y esto va a discrepar con otras religiones que creen que nosotros somos generados por un Dios o somos generados por el Big Bang. ¿Sí? Aquí dicen, no, tú eres producto de tus actos. ¿Sí? Y luego acá va a decir, yo soy generado por mis actos, yo soy, perdón, mis actos son mis verdaderos familiares y amigos. Y entonces aquí uno dice, ¿cómo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pues, tenemos familiares y amigos en esta vida, ¿verdad? Pero cuando moremos, aquí se quedan. Y en cambio, tus actos te los llevas, ¿sí? A tu próxima y a tus próximas vidas, ¿verdad? Esos son los únicos que te van a acompañar. Y mis actos, por eso mis actos son mi único tesoro, mi verdadera herencia. Cuando reflexionamos en esto, pues esto nos dice, ah, caray, tengo que cuidar más mis actos, ¿verdad? Entonces no puedo mentir o robar o matar tan fácilmente cuando uno se vuelve consciente de esto, porque dices, todo eso me lo voy a llevar, va a ser mi tesoro. ¿Y para qué quiero un tesoro así tan negativo, no? Quiero un tesoro bonito, ¿no? Y no hay lugar al que pueda escapar de las consecuencias
de mis actos. Así me vaya a la luna, como fueron ahora con el Artemis 2, o me vaya a otro planeta, a Marte, a Júpiter, a otra estrella, ¿sí? O me vaya a la montaña más alta, o me meta a las profundidades del océano, o me cambie de país, o me cambie de casa, o me cambie de familia, mis actos me van a perseguir, ¿verdad? A donde yo quiera que vaya. Entonces, a mí estas 5 reflexiones, cuando yo las conocí, me movieron el piso, ¿verdad? Casi cambiaron mi vida, ¿verdad? Dije, caray. Por eso el Buda recomendaba reflexionar diariamente en estas 5 reflexiones, ¿sí? Las voy a recitar ahora corridas, ¿no? Está en mi naturaleza envejecer, no puedo escapar del envejecimiento. Está en mi naturaleza enfermar, no puedo escapar de la enfermedad. Está en mi naturaleza morir, no puedo escapar de la muerte. Todo lo que quiero, me gusta, me deleita, lo voy a perder. Yo soy dueño de mis actos, yo soy dueño de las consecuencias de mis actos, yo soy generado por mis actos son mis verdaderos familiares y amigos, mis actos son mi único tesoro, mi verdadera herencia. No hay lugar al que pueda escapar de las consecuencias de mis actos. Y nos podemos quedar ahí cuando meditamos en ello. Se decía que teníamos que hacer 3 cosas, ¿no? Uno es primero reflexionar en ello, que es, analizarlo, estudiarlo. ¿Es cierto esto que dice el Buda? Porque no lo tenemos que hacer. Él mismo decía que no lo aceptáramos solo porque lo decía. Entonces, primero tenemos que escucharlo, leerlo, estudiarlo, analizarlo, ¿no? A profundidad, hasta que no te quede ni una duda. ¿Es realmente cierto esto que dice el Buda? ¿Sí? ¿Es así? Y, y ya cuando lo aceptas, que tú te convences de que es correcto, de que es verdad, entonces tenemos que contemplarlo u observarlo. Pero ya el segundo implica un vínculo, ¿verdad? Así como veíamos con Kiapse, porque aquí es qué tiene que ver conmigo, ¿sí? Con mi vida, ¿sí? Con mi pasado, con mi presente, con mi futuro, ¿sí? A diferencia del paso 1, pues es que eso lo está diciendo el Buda, o lo está diciendo un gurú, lo está diciendo un maestro. Pues, y más, con más razón, si lo está diciendo Yuri, pues, a lo mejor lo está inventando, a lo mejor ni siquiera lo dijo así el Buda, ¿no? ¿Sí? En el segundo ya hay un vínculo, ¿no? Ya hay 2 cosas. Es eso que tú escuchaste, pero ¿qué tiene que ver contigo? ¿Sí? Es esa unión, ¿sí? Y cuando lo contemplas así, ahí puede surgir una revelación, un insight, un chispazo, un ajá, un eureka, ¿sí? Un, ah, ah, un así es, ¿sí? Y entonces eso te mueve, te sacude, ¿sí? Te simbra. Y cuando eso sucede, ahí emplazas tu mente en atención unipuntual, en ese objeto que encontraste, ¿sí? Esto es lo único que transforma nuestra mente. El paso 1 no. No, el paso 1 es, pues lo estudié, y mucha gente dice, no, pues es que yo ya lo sé, ya lo he escuchado, ya me sé el Dharma, ¿no? ¿Sí? No, el Dharma se produce en el tercer paso, no en el primero, ni en el segundo, hasta el tercer paso, ¿verdad? ¿Sí?
El, Aquí es como que empezáramos con Vipassana, que es una meditación analítica, el paso uno y el dos, y el paso tres es Shamatha, ¿verdad? Es atención unipuntual. Pero si no encontraste el objeto, pues, ¿dónde vas a poder poner la atención unipuntual? El objeto de meditación a veces es la respiración, a veces es una piedrita, una madera, una figura búdica o el fuego. No, pero aquí el objeto de atención es eso que encontraste, eso que descubriste, que te sacude, que te simbra, que te mueve, ¿sí? Y obviamente es esto, ¿no? Cuando tú estás haciendo estas oraciones, te simbran, ¿sí? Por ejemplo, cuando me dice, son mis verdaderos familiares y amigos, pues sí, yo digo, ¿y qué onda con mis familiares y amigos? ¿Sí? Que yo los he visto siempre como mis verdaderos familiares y amigos, ¿verdad? Y no es que no los tengas, sí tienes tus familiares y amigos, pero aquí te está hablando de otros familiares y amigos que a lo mejor ni siquiera sabías que los tenías, que son tus actos, y entonces, cuando lo ves así, pues, te mueve el tapete, ¿verdad? ¿Sí? Te jalan este, el tapete de abajo de los pies, ¿verdad? Te quitan el piso abajo de los pies, y entonces ahí es cuando te quedas contemplando, y entonces cuando algo descubres o ves o se te revela a ti, ahí emplazas a tu mente, ¿no? El tiempo que dura, a lo mejor vas a durar 1 minuto, 5 minutos, 21 respiraciones, el tiempo que dures, que puedas, que quieras, ahí emplazas a tu mente, ¿verdad? Entonces, fíjense, estamos aquí viendo, voy a ir para atrás, ¿verdad? Decíamos que hoy vamos a ver Keabsén, refugio bodhicitta, pero a mayor profundidad, ¿verdad? Y empezamos recitando Keabsén, refugio bodhicitta, ¿sí? Y voy a cerrar. Empezamos con ella y vamos a cerrar. Todavía nos falta mucho que ver de Keabsén. Vamos a ver más cosas, pero hoy hemos visto cosas importantes o las hemos visto de otra manera como no las habíamos visto hasta ahora. Por eso les decía que para mí esta clase me emocionaba mucho. Quería yo llegar aquí a ella, pero tuvimos que hacer algunos preparativos, ¿verdad? Como la oración de las 7 ramas, etcétera. El, y vamos ahora a, a cerrar. Vamos a ver luego más cosas, ¿no? Que hoy ya no nos dio tiempo, ¿sí? Este, pero hoy vamos a cerrar aquí. Y vamos a cerrar, decíamos, como abrimos, vamos a cerrar, ¿no? Con Keabsén y luego la dedicatoria del mérito, ¿verdad? Pero voy a recitar ahora. De hecho, yo recito esta oración apenas me despierto, ¿sí? Y la hago con los ojos cerrados, pero traigo la rueda de la vida, ¿verdad? A mi mente, ¿sí? Y esto me ayuda, ¿sí? Entonces, en el Buda, pues la voy a recitar 3 veces, pero 2 veces en tibetano y luego otra vez en español. Sanje chodan sokji chognamla, chanchu bardu dagni kyapsuchi, dagji chin sokji pesonamji, drola penchir sanje druparcho. Sanje chodan sokji chognamla, chanchu bardu dagni kyapsuchi, dagji chin sokji pesonamji, drola penchir sanje druparcho. En el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, me refugio hasta alcanzar la iluminación. El mérito de mis acciones, tales como el dar y otras acumulaciones, me permitan alcanzar la budeidad para beneficio de todos los seres. Entonces aquí no solamente la estoy recitando, sino la estoy visualizando, ¿verdad? En mi mente, pero al mismo tiempo está operando Shishin, el estado de alerta. Cuando digo Sanje, me estoy deshaciendo de todo lo malo y adquiriendo todo lo bueno. Cuando digo las 2 primeras frases, estoy
generando el refugio y las 2 últimas frases estoy generando la bodichita, ¿sí? Entonces, estoy atento, tengo que estar atento para visualizar y estoy alerta, ¿verdad? ¿Sí? Y también Solvat veo si necesito aumentar el esfuerzo o bajarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde aquí estoy entrenando la mente, pero les decía al principio, aunque no sepa nada de esto que vimos ahora, esta oración es tan poderosa que algún día la vamos a comprender, que aunque yo no sepa qué estoy haciendo, esta oración es como mágica, tiene un poder impresionante, ¿sí? Ahora, si sabes qué está pasando, wow, ¿sí? Y de hecho, pues yo la había recitado mucho tiempo, meses, años, y no sabía qué había atrás, ¿verdad? Cuando lo vi dije, ah, caray, no sabía yo que pasaba todo eso ahí, ¿sí? Y espero que lleguemos, ¿verdad? A eso. Es cuando vayamos a conectar Kyabsen con Mahamudra y con Dzogchen, con las meditaciones más elevadas, ¿sí? Entonces, pero primero tenemos que ir entendiendo, las palabras y qué está pasando y todo esto, y necesitamos ir conectando con los 4 pensamientos que orientan la mente hacia la liberación. Por eso entramos en esto y ir conectando con la impermanencia, la interdependencia, la vacuidad, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo acá. O sea, no podemos entrar directamente a, a la maestría o al doctorado si no hemos pasado por la primaria, la secundaria, la preparatoria, ¿no? Entonces es lo que estamos haciendo ahorita, creando esas condiciones para llegar hasta allá, ¿no? Espero que podamos llegar en algunas sesiones hasta allá. Entonces, vamos a terminar dedicando los méritos y vamos a hacer la, la dedicatoria del mérito que dicen que es una de las más elevadas, la, la dedicatoria de la Reina de las Oraciones. Voy a ponerla acá. Lo tenemos aquí a Manrushi, el Buda de la sabiduría, y a Samantabhadra, que es el Buda primordial. Dice, dedicatoria al mérito, la dedicación de la Reina de las Oraciones. Que por este mérito puedan todos alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo, las negatividades. Que todos los seres se liberen del océano de la existencia, agitados por las tormentosas olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Tal como lo comprendió el héroe Manrushri y tal como hizo Samantabhadra, ahora yo siguiendo su ejemplo, dedico por completo esta virtud, que por las bendiciones del Buda, maestro de los 3 kayas, las bendiciones de la verdad inmutable del Dharma y las bendiciones de las aspiraciones inquebrantables de la Sangha, puedan cumplirse estas dedicatorias y aspiraciones. Que así sea. Muchas gracias. Que así sea, Yuri. Perdón, no nos dejaba. ¿Cómo? No nos dejaba el micrófono. ¿El micrófono? Sí. Espero que les haya gustado esta inmersión en Kyabsen, que aunque ya la habíamos hecho, ¿Mm? pues ahora estamos como echándonos un clavado más profundo. Y nos lo vamos a echar más profundo, todavía no se imaginan. Es tan poderosa esta oración, pero tenemos que ir pian pianito. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuri. Gracias a ti, Dulce María, gracias, Dulce. Gracias, Muchas Pedro. gracias. Gracias, Yuri. Buenas noches. Bendiciones. Muchas bendiciones, descansen, bonita noche, bendiciones para ustedes, para sus familias.
que todos podamos estar bien, en paz y felices. Sarva Mangalam, que todo sea auspicioso. Y si quieren y pueden, pues mañana nos vemos en la sesión del curso de las Ok. escuelas. Hasta mañana. Hasta mañana. Sí, Chao. chao. Bye. Bendiciones a todos. Bye. Bye, Ana. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches.